A continuación, vamos con el primer panel, visiones y retos del aprovechamiento desde la academia y centros de pensamiento. En el panel nos acompañan el doctor Francisco Espinosa, de la empresa de consultoría en temas de inclusión, el doctor Jairo Fuentes, de la Universidad Santo Tomás, la doctora Patricia Plata, de la Universidad de Santander, el doctor Federico Corredor, Instituto Urbano de la Universidad Nacional, y modera la doctora María José Nieto. Con ello vamos a iniciar el panel de esta tarde. Bueno, mientras terminan de acompañarnos el resto de panelistas, les voy dando la bienvenida. La idea de este panel es que podamos discutir desde la perspectiva de expertos en el tema sobre economía circular, para que tengamos una perspectiva desde la información, las cifras, de cómo este tema puede hacerse más eficiente. Él es un economista con experiencia en diseño y ejecución de política pública, ha apoyado el diseño e implementación de estrategias para reducción de la pobreza y ha estado a cargo de la formulación de políticas para los sectores de la educación y la salud, además de haber sido director de educación del Departamento Nacional de Planeación, y se ha desempeñado como director nacional de los programas de Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Jairo Fuentes, de la Universidad Santo Tomás, es ingeniero químico de la Universidad del Atlántico, con especialización en procesamiento de petróleo, es exdecano y fundador de la Facultad de Química y tiene más de 35 años de experiencia en el sector académico. Fue el fundador de la revista Maglaria del Inderena, miembro del Consejo Editorial de la Revista Ambiental y director de unidades de la investigación de gestión ambiental y subgerente nacional del Inderena, entre otros cargos. Patricia Plata, de la Universidad de Santander, es ingeniera sanitaria, en el momento se desempeña como coordinadora de gestión ambiental de UDES Verde, es ingeniera sanitaria y ambiental con experiencia en los campos de implementación de alternativas para la minimización de impactos ambientales negativos y ha trabajado como líder ambiental de empresas y como ingeniera asesora dentro del sector privado para más de 83 entidades de salud en Santander y Boyacá. También nos acompaña Federico Corredor, que es miembro del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, economista de la Universidad de Externado con maestría en economía también, y en el momento hace parte del equipo de trabajo del Instituto de Estudios Urbanos, que está llevando a cabo una caracterización de las organizaciones de recicladores en diferentes ciudades del país. Entonces, me gustaría empezar preguntándoles sobre en cada una de sus experiencias en el sector privado, en la academia, desde el punto de vista de la caracterización de las organizaciones de los recicladores, como cuál es su percepción sobre el modelo del reciclaje que se viene estableciendo para las ciudades colombianas, y esto desde el punto de vista sobre todo de los incentivos y las condiciones que son necesarias para que el modelo de una economía circular se consolide en las ciudades del país. Entonces, podemos empezar con el doctor Jairo, si nos da su opinión al respecto. Bueno, entiendo que tiene que ver con el decreto 596, ¿no? Sí. Bueno, en Colombia somos especialistas en sacar decretos, leyes, resoluciones, desde 1970 cuando se escribió el Código de los Recursos Naturales. Pero somos también especialistas en violar todas esas normas y todas esas leyes que se salen. Ya pues los Gonzalo y Elsa pues han señalado que hace un año no les pagan, a pesar de que hay un decreto que dicen que ya han debido pagarles. O sea. Entonces, y creo que el problema estructural que tiene Colombia es ese. O sea, tenemos toneladas, como digo, de los años 70, de leyes, decretos, resoluciones, pero nadie cumple eso, empezando por las autoridades. Entonces, ahora, el decreto, lo que está escrito en el papel, excelente, como ya yo he mencionado, pues tiene unas cosas bien interesantes, pero efectivamente, pues, si hace un año no les pagan, pero o sea, así me parece cómo. Ahora, el decreto está enfocado en la parte de reciclaje que efectivamente pues, hay que fortalecer, y particularmente hay que apoyar a estas personas que gracias a ellos son los que se reciclan lo poco que reciclamos aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana. Sí, ellos han trabajado con las uñas, como todos sabemos, y lo que hagan ya es para ellos. Incluso a veces les ha tocado en contra del aparato estatal.
como ya se mencionó en el caso del 2013, que pues eso fue una cosa completamente absurda. Además, recoger, yo se lo digo varias veces, material en una cosa compactadora de esa, pues eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, pero bueno, aparte de eso, de este decreto que estaba enfocado a esa parte de reciclaje, la economía circular tiene que ver con todo el ciclo de vida. Es decir, si queremos realmente fortalecer la economía circular en el caso nuestro de Bucaramanga y del país, pues hay que trabajar también en otros elementos del ciclo de vida. Sí, no solamente en la parte pues, de reciclaje, como digo, pues es fundamental, pero hay otros elementos, por ejemplo, se supone que el ciclo de vida empieza con las materias primas. Y si nosotros, por ejemplo, usamos todavía en algunos productos elementos como el asbesto, pues al final vamos a tener 1000 problemas. Sí, ya sabemos toda la cantidad de personas que se han muerto en Colombia con residuos de asbesto. Sí, a principios de este año se murió una arquitecta que trabajó toda su vida con ese tipo de materiales. Antes había muerto una señora que vivía cerca a donde hacían depósitos de asbesto, ¿no? De materiales ya utilizados. Entonces, me parece que aparte pues, el reciclaje, como les digo, que es fundamental, pues hay que trabajar en todo lo que es el ciclo de vida, empezando con el tipo de materias primas. Ya en el Congreso pues, se está tramitando una ley que parece que fue aprobada en primer debate para prohibir el asbesto en Colombia. Pero no es solamente el asbesto, nosotros seguimos usando aquí cualquier cantidad de materias primas y productos que son peligrosos y que al final son un problema incluso para los mismos recicladores, porque a veces se encuentran ese tipo de materiales en los desechos y ellos son los principales afectados. Entonces, eso sería como una reflexión, más bien incluir pues todo el ciclo de vida. Muchas gracias. Patricia, nos cuentas. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo en la parte que habla el doctor en cuanto a que no solamente el plan de incentivos debe ser para una parte del ciclo, sino que involucremos a diferentes gremios y diferentes partes de ese ciclo. Es importante que los incentivos que están estipulados mediante una norma pues se cumplan, que ya estábamos escuchando las dos intervenciones anteriores que no lo están haciendo, pero aparte de eso yo pienso que los incentivos también deben ir un poco más allá, no solamente a los recicladores de oficio, que obviamente no les desconozco su labor, sino también a aquella persona o empresa que se preocupa por hacer una segregación en la fuente y recuperar y reincorporar esos materiales a la cadena productiva, por aquel empresario que se preocupa por tener materias primas que sean de estos residuos aprovechables, que por sus características lo podemos hacer, y no materias primas originales o vírgenes como las conocemos. Entonces, es como llegar a ese punto en donde todas las personas o empresas que apoyen y que aporten en todo el tema de economía circular, pues también tengan unos incentivos. Desafortunadamente, pues así funcionamos, ¿sí? Con los incentivos. Entonces, es incluir también al usuario que desde su casa se motive por hacer esa segregación, porque yo me acuerdo que cuando salió el dichoso acuerdo que hablaba la señora Elsa, yo estaba un poco metida en el tema de segregación acá en Bucaramanga, y eso fue un fracaso. O sea, eso fue pues el acabose aquí en la región, pero obviamente no se creó pensando en eso, sino pues para mejorar, en donde querían obligarnos a todos los humangueses y área metropolitana, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, a que hiciéramos segregación en la fuente. Pero eso le presentaron muchísimas cosas y gran razón, no sé si me equivoco, doña Elsa, de las cuales ustedes el 60% era basura, era porque la gente sacaba su reciclaje o sus residuos a su andén, y resulta que, uy, no me estaban oyendo, menos mal hablo duro, y resulta que llegaban otras personas que de pronto no estaban agremiadas con ustedes, sacaban lo que en realidad les servía, y cuando llegaba la ruta a recoger, pues ya se llevaba lo que era basura común o residuos ordinarios. Entonces, detrás de eso, pues hay todas esas fallas en las cuales todos los actores que involucren en el tema de economía circular se deben ver beneficiados e incentivados. Esa es como mi opinión al respecto. Gracias, Patricia.
Francisco. Pues haciendo una lectura del decreto 596, lo que uno puede observar es que es un primer intento, sí, por tratar de ordenar el proceso de aprovechamiento y digamos que ir conformando una economía circular, pues como lo mencionaban los mismos representantes de las organizaciones, es un primer avance. No obstante, nosotros consideramos que hay todavía elementos que no están por fuera. Yo creo que debe haber dos condiciones mínimas en términos de regulación, y es que estén presentes todos los actores que tienen que ver o que intervienen en la cadena, y segundo, que cada uno de estos actores, a través de la alineación de incentivos, logre el resultado deseable para cada uno de ellos. Entonces, como mínimo, en estos temas de economía circular y en materia de regulación, deberían estar presentes los hogares, los prestadores del servicio, en este caso las organizaciones, la industria y finalmente las entidades o los reguladores. El decreto 596 incluye algunos elementos relacionados con incentivos a los hogares, pero todavía están muy a nivel de una insinuación de lo que se quisiera a través de esos incentivos. Define un incentivo que es o está asociado a que el rechazo sea inferior al 20%, pero si uno se pone a mirar, finalmente si los hogares no dispusieran ningún tipo de material aprovechable, igual el porcentaje de rechazo en ese caso sería inferior al 20%, es decir, sería cero, e igual no se promueve que los hogares aumenten la cantidad de material aprovechable que pueden disponer bien separado. Ahí la dificultad con los hogares está en que no existe la posibilidad de individualizar la cantidad de material que cada uno dispone. Esa es una gran dificultad que tiene este servicio público, pero uno sí puede pensar en ir tratando de afinar ciertos incentivos a nivel geográfico, a nivel local, a nivel de barrio, si tuviera una mejor disponibilidad de información para uno poder estar verificando continuamente que los hogares están aumentando la cantidad de material aprovechable y además que es un material que se puede efectivamente utilizar, es decir, que ahí sí el rechazo sea inferior a un determinado porcentaje. Frente a las organizaciones, yo creo que digamos que se enmarca dentro de dos principios básicos: el de integralidad del proceso de aprovechamiento y el de formalización. Me parece bien el de formalización, creo que ordena mucho la labor de las organizaciones, siempre y cuando no les establezca, digamos, límites para que se puedan consolidar, sobre todo desde el punto de vista empresarial, pero al parecer la mayoría de organizaciones han podido asumir la legislación y ya van en proceso. Del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, y a título personal, digamos, lo emocionados y agradecidos que estamos de estar en este espacio, porque para nosotros es fundamental conocer las experiencias, digamos, más recursivas, más creativas, de mayor trabajo y que se vienen liderando en el país, porque eso nutre mucho el trabajo de la academia, que en algunas ocasiones se queda demasiado pegado de lo que dice la teoría y necesita conocer lo que se hace, digamos, en la realidad y en este caso literalmente en la calle. En ese sentido, empato esto con la pregunta que me haces, porque la teoría general, y ese es como un poco el rol de la academia, tratar de aterrizar estos temas, es el punto de lo que se habla de la tragedia de los bienes comunes. Entonces el cuento simplemente es que cuando se trata de bienes comunes o bienes públicos, la gente siente que puede utilizar más de lo que realmente necesita y empieza a desgastar el bien común, porque en últimas no es como un bien privado que todos sienten como único, y termina desgastándose y desapareciendo el bien común. Esa es la tragedia de los bienes comunes, que en este caso puntualmente, como lo vimos esta mañana, es el tema del medio ambiente. Lo que han estudiado, digamos, los teóricos y los que han avanzado mucho en el tema teórico de trabajo de campo es que los problemas de los bienes comunes se resuelven mediante la acción colectiva que se materializa de manera perfecta en la labor que llevan haciendo las organizaciones, porque está por encima de la normatividad, por encima de un decreto, por encima de una ley, y trabaja los problemas que realmente afectan a las comunidades. Entonces, en este caso, lo que hace la academia, y es una de las cosas que hemos visto con el tema del decreto y las organizaciones, es que
la ley y los hacedores de política tienen que cuidarse mucho de que la legislación reemplace o ponga trabas o limite de alguna manera lo que ya las organizaciones vienen haciendo. Es decir, en este caso la legislación, el decreto tiene que tratar de ajustarse un poco más al conocimiento de las organizaciones que imponer desde arriba unas directrices que de alguna manera el decreto lo tiene presente con el tema de la progresividad, es decir, establecer unos años para mirar, 5 años para mirar si las organizaciones adoptan o no adoptan la política, porque eso puede pasar, y si no adoptan el 100% de la política, el problema no es de las organizaciones, el problema claramente es de la política, y eso es una cosa que tiene que estar muy presente y que desde la perspectiva del instituto queremos aportar, porque es vital entender, digamos, la diferencia entre la dinámica real de la actividad y lo que pretende hacer el decreto. En ese sentido, creo que se ha identificado, pues, por los que ya intervinieron, que el decreto por sí mismo no puede dar todos los incentivos, no todos los agentes están identificados, y no todos los agentes están identificados porque en la actividad de aprovechamiento participan muchos otros agentes que no necesariamente hacen parte del servicio de aprovechamiento, del servicio de recolección de basuras. Entonces yo creo que se han identificado los elementos, y el decreto apunta en la dirección, en algún sentido, con la progresividad, con la formalidad. Tenemos dudas, y las organizaciones también tienen dudas sobre el tema de si la integralidad como está planteada es el mecanismo correcto. Y una cosa que también tiene el decreto, que es muy buena y que para la academia es absolutamente fundamental, es la disponibilidad y la calidad de la información. Mientras que no existe y no tengamos la información detallada de los procesos, de la etapa de la formalización de los recicladores de oficio, es difícil tratar de establecer una política que se ajuste a la realidad de la actividad, porque una cosa es el ideal de lo que pretende, digamos, el hacedor de política, y otra cosa es la realidad, que es como los elementos transversales que hemos venido identificando con el tema del decreto y la actividad de aprovechamiento. Entonces, profundizando un poco en la inclusión de todos los actores dentro del decreto, que hemos entendido que es algo de lo que hace falta en la política, me gustaría oírlos, como esta naturaleza particular del servicio de aprovechamiento, que es no solo política ambiental, sino además social, y además es un servicio público. ¿Cómo podría completarse para hacer más eficiente el servicio, no solo en términos de recoger más material y que más material vuelva a entrar a la economía como insumo, sino que además conforme con pie a toda esta parte social y de servicio público que tiene el aprovechamiento? Esto en particular, Patricia, que ha tenido experiencia asesorando empresas privadas en su forma de comportamiento ambiental, como cuáles podrían ser las claves para mejorar esta relación de las empresas, que me parece que es el actor que ha sido más olvidado en el tema del decreto 596. Bueno, en la parte ya empresarial o institucional, aquí en Santander y en Boyacá, que tengo también experiencia, en Boyacá sobre todo fue en el sector salud, se da uno cuenta que ya a nivel de instituciones de salud y a nivel ya de empresas hay un poco más de conciencia y de educación ambiental en ese tema, más que en el sector domiciliario, o ya pues hablando en los hogares. ¿Por qué? Porque es más fácil uno controlarlo. De hecho, nosotros en la Universidad de Santander hacemos un trabajo arduo, constante, de educación, de sensibilización, de programas de incentivos, tanto con estudiantes como con el personal administrativo y docentes, ¿sí? Para promover nuestros diferentes programas, no solamente residuos, sino que también pues trabajamos agua, energía, productos químicos, fauna, flora, además. Pero en residuos es el tema más álgido para nosotros, y sobre todo en la segregación en la fuente, porque allá es muy fácil, entre comillas, controlarlo en el tema de las oficinas, en el tema de cada puesto de trabajo. Pero sí se nos presenta la falencia en el tema, digamos, de las cafeterías, que dependemos de las segregaciones de los estudiantes, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad uno como persona, como individuo, le falta mucho compromiso
como con ese tema de tomarme la tarea de, en vez de depositarlo aquí en la verde que va para la basura y yo sé que es una botellita plástica, pues lo deposito aquí en la azul como está estipulado en la institución. Pero nosotros hacemos muchas actividades para poderles divulgar a ellos como ese compromiso y crearles esa conciencia. Nosotros ya como universidad, nosotros entregamos nuestros materiales reciclables a una empresa, la cual se encarga de hacer todo pues el acondicionamiento de los materiales. Tratamos de entregárselos en las mejores condiciones de segregación, pero obviamente pues no llegamos al 100% y creo que eso es prácticamente imposible. Entonces ellos tienen que hacer alguna actividad de acondicionamiento, de terminar de segregar los materiales y luego lo comercializan como materia prima. Nosotros lo hacemos como parte de nuestro compromiso ambiental y pues dando cumplimiento a nuestra política UDES Verde, que es nuestra política institucional ambiental. En mi experiencia, cuando he asesorado empresas e instituciones, veo que a nivel de empresas sí es importante para ellos recibir una retribución, un valor, ¿sí? Un dinero, por el material que están entregando a nivel de institución. Y lo que yo les puedo decir después de todos los hospitales que hemos manejado y de todas las empresas que de pronto he podido asesorar y en las que he podido trabajar, siempre a nivel empresarial se reciben propuestas de las empresas para que nos hagan pues todo el tema de transporte, recolección y demás de nuestros residuos reciclables, pero nos generan a nosotros una retribución económica. Desde el punto de vista nosotros de la universidad, nosotros también pues lo hacemos. Y les puedo decir que para nosotros es importante porque aunque la actividad económica de la universidad no es esa, ¿sí? Nosotros sí trabajamos esos recursos y los volvemos a invertir en temas de sostenibilidad ambiental, en temas, y la universidad es muy abierta a eso. Y no solamente es esos recursos, obviamente la universidad tiene y genera y da recursos para nuestro tema ambiental, pero la idea es que la gente sepa que del esfuerzo que están haciendo en sus oficinas o los estudiantes en sus cafeterías y demás, pues estamos pudiendo tener un jardín vertical, estamos haciendo, podemos instalar un sistema de paneles para recolección, para conectar celulares. Hay diferentes proyectos que se quieren ayudar a pagar porque no nos alcanza pues con eso, pero que sí la gente vea que eso es como su beneficio que se tiene para la institución. Entonces desde el punto de vista de empresa, a mí me parece que sí es muy importante el tema de la retribución económica, que obviamente es muy bajita, pero a uno no le importa tanto ni el cuánto, sino que pues en realidad se haga de manera formal y que se pueda pues tener algún tipo de recurso para invertir en la gestión ambiental. Gracias, Patricia. Y esto en cuanto a la separación en la fuente por parte de las empresas, pero si quisiéramos mirar el lado de ya la compra del material, porque como lo comentaba Francisco, parte de la formalización del material efectivamente aprovechado es que haya una transacción que nos asegura que el material vuelve a entrar al sistema productivo. En este sentido, doctor Federico, ¿usted qué piensa de esta situación? Yo creo que en la parte de la industria final sí hacen falta estímulos tributarios, tanto para proveedores de material aprovechable como industria que utiliza nuevamente como insumo el material. Y algo que uno podría pensar y que de pronto no es demasiado difícil implementar es que a través de los procesos que desarrolla la DIAN, por ejemplo el tema de facturación electrónica, uno sí puede garantizar la trazabilidad de las transacciones entre los proveedores de material aprovechable y los demandantes de ese material, y puede establecer algún conjunto de estímulos tributarios para permitir que haya una mayor utilización de esos materiales. También pensaría que ese tipo de generar trazabilidad a través de los tributos le permitiría también en cierta medida a las organizaciones convertirse en proveedores directos, tal vez a una escala más pequeña, para otro tipo de industrias que también podrían comenzar a ser demandantes de material aprovechable. O sea, creo que el juego está en generar esos estímulos tributarios de parte y parte, y creo que también convendría en la medida en que la industria final
como lo percibimos nosotros, pues en cierta medida también fija los precios de los materiales, porque pues son los que prácticamente compran la totalidad del material que se aprovecha. Yo creo que en la medida en que las organizaciones se vayan involucrando de manera directa en generar valor agregado sobre el material aprovechable y puedan atender a un segmento de la industria un poco más pequeño y que demanda menor cantidad, pues se puede generar de pronto un mayor estímulo a aprovechar mayores cantidades de material. Esto lo que veíamos esta mañana en la exposición a la industria para que entre de nuevo como insumos, generan transformaciones que van más allá del vender del material a la industria, sino generar nuevos productos, nuevos procesos. Bueno, pues en principio no, en lo que llevamos como entrevistas con las organizaciones y el instrumento que se está aplicando, no hemos visto que sea una práctica generalizada, es decir, en principio porque, volviendo a pensar en el tema de las fases de formalización, el avance es muy disperso, es decir, hay organizaciones que van muy bien, pero hay otras que están en la fase 1 y que tienen unos problemas organizativos muy difíciles, y creo que un poco el centro de la reflexión con una gran parte de las organizaciones no llega a tal punto de estar lo suficientemente avanzados que incluso están haciendo ciertos procesos con valor agregado. Estamos como un poco, digamos, más atrás en el proceso, y digamos que en ese caso conecto un poco con lo que ya mencionó Francisco, y es que nosotros desde la perspectiva del estudio que estamos realizando, vemos que en efecto la publicidad, las campañas pedagógicas sirven, pero tienen una limitante, y de todas maneras el precio importa. Es como un poco como lo que mencionaba el alcalde esta mañana. En ese sentido, cuando los precios no son, digamos, atractivos para recolectar cierto tipo de material, etcétera, pues se deja de recolectar, y ahí uno empieza a perder el objetivo último, que sería el reciclaje, porque de todas maneras hay un incentivo monetario, y es que eso sea rentable también para los recicladores. Entonces, en ese sentido creo que todavía estamos como un poco atrás en el ideal de lo que quisiéramos, es que también hubiera procesos de transformación y valor agregado, pero hasta ahora lo que hemos visto, pues de manera parcial, es que no estamos en ese momento para un gran número de las organizaciones. Gracias. Bueno, y doctor Jairo, me gustaría, digamos, con lo que estaba diciendo antes de los materiales que son peligrosos y demás, si cree que hay alguna aproximación desde la ciencia que se pudiera implementar en el contexto de este decreto, en el contexto de reconocer la labor de los recicladores, de tal manera que no se generaran, o que hubiera menos riesgo de que se generaran estos materiales peligrosos. Sí, yo creo... Hemos hablado de las empresas, del papel de los hogares, de cómo las organizaciones prestan el servicio, en términos de los entes territoriales, que también tienen una función que cumplir y para ser parte de la formación de este modelo de economía circular, y particularmente en el servicio de aprovechamiento del reciclaje. Desde la academia, ustedes y en cada una de sus experticias, ¿cómo ven que pueden aportar, o cuál debería ser la forma en que deberían aportar los entes territoriales al proceso de consolidación de este modelo? Si podemos empezar con Federico. Bueno, bien, nosotros, otra de las cosas que se identifican con rapidez es que muchas veces las políticas públicas y la regulación necesita de la conexión directa con la población con la que se quiere trabajar, y muchas veces cuando hay unos lineamientos nacionales, esa conexión como que se pone en duda. Ahí es donde entra el rol absolutamente clave de los entes territoriales. ¿En qué sentido? En fomentar la participación ciudadana, ¿sí?, en tener un tema de pedagogía, en tener un tema de acompañamiento y un tema de verificación. Eso en el sentido del ideal de lo que deberían cumplir los entes territoriales, en este caso acompañamiento de las organizaciones y de la conexión entre la labor que realizan las organizaciones y cómo percibe esta acción la ciudadanía. El rol de
del órgano territorial es muy importante y de alguna manera está perdido. En lo que nosotros hemos podido hablar con las organizaciones, por lo general las organizaciones sienten que han llevado un proceso que han liderado prácticamente solos, y cuando se habla de algunos actores que han acompañado ese proceso, el ente territorial está relativamente ausente. Y cuando está relativamente ausente también lo vemos por el lado de la separación en la fuente, porque cuando hay problemas en la separación de la fuente es que uno puede identificar que hay problemas en ese tema de la participación ciudadana, que hay falta de compromiso y que es un tema que recae directamente en este rol de los órganos territoriales. Entonces creo que está identificado cuál es su función, está identificado que las organizaciones no sienten que esa labor se esté cumpliendo, y se establece, como bien lo propone digamos, la convocatoria de este foro, es un reto que tiene este eslabón en la cadena para que la economía circular se consolide y los incentivos se alineen de todos los agentes que hacen parte del mar. Profesor Jairo. Bueno, aparte de lo que ya han dicho los compañeros, me parece que las entidades territoriales pueden apoyar mucho el tema de la educación a través de los colegios. Como mencionaba alguien esta mañana, pues a través de los niños y los jóvenes, las familias, se pueden lograr muchas cosas, ¿sí? No es solamente la educación, repartir un papelito por ahí de vez en cuando, sino a través de esos niños que están efectivamente en muchas familias, pues hacer un trabajo de educación ambiental al interior de su hogar. Y eso se puede lograr porque la ley de educación ambiental dice que los colegios precisamente deben desarrollar estos proyectos ambientales en cada colegio, y a través de esos proyectos PRAE se puede hacer. Mañana nosotros tenemos, por ejemplo, una reunión con la escuela normal, donde hay unos profesores que han venido adelantando trabajos muy interesantes en el tema ambiental, y precisamente va en ese sentido, ver si podemos apoyar esos procesos que ya están andando en algunos colegios, pero hay muchos colegios que efectivamente todavía no han empezado, no solamente en el tema de los residuos sólidos, sino estamos inundados de problemas ambientales. Bucaramanga, que antes era la antigua ciudad de los parques, ahora es la ciudad de los parqueaderos. Tenemos 2.5 metros cuadrados de espacio público verde por habitante. Lo mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es 10. 2.5 es una vergüenza. Girón tiene punto y pico, 0.5, algo así. Entonces, les cuento esto porque en la escuela normal, pues la última zonita verde que nos está quedando en Bucaramanga, con eso del mesón de los búcaros, el proyecto afortunadamente lo frenó, pues, porque se nos iban a tumbar 120 árboles que están dentro de la escuela normal. Bueno, eso. Gracias. Y para Francisco. Pues además de la labor pedagógica que todos resaltan en la entidad territorial, yo creo que también juega un papel muy importante para ordenar la operación del servicio público de aseo, y en particular el de aprovechamiento. En muchos casos el diseño de las licitaciones o de las contrataciones del servicio público de aseo pues la realiza el municipio, y en el marco de esa contratación y de esa licitación es donde se pueden alinear esos incentivos que uno a veces dice no están tan claros en la normatividad en general. O sea, en esos contratos se pueden generar incentivos tanto para las organizaciones como para el mismo operador de aseo, e incluso para los hogares. Ejercicios como el que está desarrollando la superintendencia, el que hizo esta semana aquí en Bucaramanga, son muy interesantes porque muestran cómo esas campañas pedagógicas sí generan un efecto en el corto plazo, pero que uno de pronto tiene que revisar si tiene que complementarlos con otro tipo de incentivos, y ahí la entidad territorial puede jugar un papel muy importante. Por ejemplo, entregando algún tipo de recurso o algún tipo de incentivo por barrio, si es posible tener la información o disponer de la manera de verificar que efectivamente está mejorando el aprovechamiento de los residuos. Se pueden generar incentivos más colectivos o comunitarios para que los hogares dispongan mejor de ese material y aumenten esa cantidad, para vincular también a las organizaciones en la prestación complementaria del servicio de aseo, para bien o para mal. No sé si lo que pasó en Bucaramanga con las rutas selectivas, pero eso es un papel muy activo de la entidad territorial por definir cómo quiere, desde el punto de vista económico, social y ambiental, ordenar la operación del servicio de aseo, y en particular la de aprovechamiento. Yo le veo mucho potencial a la entidad territorial. Incluso podría ser, no sé, proveedor de infraestructura en aquellos municipios donde es deficiente, por ejemplo, donde uno
encuentra que no hay disponibilidad de bodegas o de ECAs, podría tener alianzas público-privadas para disponer de esa infraestructura, definir unos criterios muy claros para que las organizaciones pudieran utilizar esa infraestructura, es decir, y en esto lo digo de manera muy respetuosa, evitar que el uso de esa infraestructura se politice. Uno debería crear unos criterios muy claros para aquellas organizaciones que están en las primeras fases de desarrollo para que puedan utilizar esa infraestructura, pero que sea de manera transitoria mientras las mismas organizaciones adquieren ese vigor, digamos, empresarial. Creo que eso puede ser una buena alternativa en lugar de que esté llegando más desechos o más residuos a la disposición final. Una administración municipal perfectamente puede decidir que les resulta más rentable si seguir administrando la disposición final o generar algún tipo de infraestructura para incentivar. Prestar el servicio sin ser cooperativas o recicladores de oficio, ¿cómo cabrían ellos dentro del decreto para poder aplicar a la tarifa? Uno. Y dos, si está prohibido exigirle a los prestadores del servicio de la actividad de aprovechamiento una contraprestación por el retiro de esos residuos, ¿por qué se le exige? Ahí, ¿quién prefiere contestar? Es para los que no oyeron de pronto en el fondo, nos están preguntando dentro del decreto cuál es la función de los prestadores del servicio de aprovechamiento que no son recicladores de oficio, y la segunda parte, si la puedo repetir. ¿Por qué se les cobra? ¿Por qué se le cobra la contraprestación a las empresas? Porque en ese orden de ideas, no solamente a las empresas que no somos recicladores como oficio, sino inclusive los que son recicladores de oficio, no tendrían cabida en ese espacio. Pensaría yo, porque a mí mis clientes me han pedido o me han expresado su inquietud frente a cómo se van a ver beneficiados ellos tributariamente, porque no les interesa recibir un peso por entregar ese residuo, porque no es el objeto de la empresa. Claro. ¿Sí? Gracias. Sí. Creo que Patricia y Francisco podrían contestar. Pues lo que pasa es que hay algo chistoso, y es que yo comparto la primera pregunta que él está haciendo, porque pues es también una inquietud que yo tenía y lo he comentado en reuniones previas que hemos tenido a este foro, y es el tema de dónde queda la empresa del sector privado, ¿sí? En Bucaramanga hay constituidas varias empresas que se dedican al negocio del reciclaje y que son empresas legalmente constituidas y que cumplen con todo lo de ley, que tienen a sus trabajadores también con toda la seguridad social y demás, y se los comparto porque la UDES entrega su reciclaje a una de esas empresas, ¿sí? Entonces, también yo decía, ¿dónde quedan las personas del común que quieren crear empresa, independientemente que sea la empresa del reciclaje, ¿sí? Entonces, por eso digo que comparto, no sabría cómo respondértela porque no soy empresa, tengo la misma duda. A título personal, pienso que sí se está viendo afectado un poco esas empresas del sector privado con relación al tema pues, del decreto 596, y es importante pues, pero según lo que yo he leído en el decreto, pues ellas no entran ahí porque esto está para los recicladores de oficio, única y exclusivamente para ellos. Pero ¿y el reciclador que está censado? Pues yo pienso que sería equivalente a la prestación de cualquier servicio social, es decir, uno puede encontrar educación privada o educación pública, y para cada caso pues existen, digamos, unas exigencias. Yo en este caso pues sí sería partidario de pronto de que existiera competencia, si se quiere, o sea que también los privados pudieran intervenir en el servicio de aprovechamiento, porque precisamente la integralidad debe ser vista desde el punto de vista que tiene la prestación de un servicio, pero también hay una actividad económica detrás que es la de la comercialización. O sea, eso es lo que la normatividad no puede, digamos, en este momento
dejar de ver y exacto, no puede simplemente quedarse en la parte de es un servicio público, entonces solo este aspecto que está asociado a la tarifa es el que me interesa, sino que la integralidad es desde el punto de vista de toda la actividad económica, la comercialización y la prestación del servicio mismo. Entonces yo creo que sí sería partidario de que pudiera participar pues quien desee en esto. Ahora, sí hay una disposición muy clara de la Corte frente pues cuando se trata de organizaciones que pueden participar también en el servicio público, pero creo que precisamente esa competencia lo que va haciendo es mejorar el mercado, y yo creo que incluso también es bueno porque, no sé, le podría quitar un poco más de pronto de control monopólico también a la industria final en términos de las cantidades que compra y también de los precios que fija. O sea, yo creo que haya más oferta de material aprovechable al final puede también redundar en mayor beneficio para las organizaciones mismas y para aquellos privados que puedan ingresar. Ahora, yo sé que para las organizaciones también ha sido una labor ardua y ha sido un camino largo el tratar de poderse ajustar y competir en las mismas condiciones con las empresas privadas. Acá de pronto cabe una pequeña aclaración, y es la diferencia entre la transitoriedad que aplica para las organizaciones de recicladores de oficio y que no aplicaría para el caso de los privados, y me parece que ahí es como el punto clave de diferencia entre estas dos posiciones de prestación del servicio. Sí. Buenas tardes, la verdad es que no comparto, me disculpo, pero no comparto la idea del doctor. ¿Por qué? Porque nosotros como empresa prestadora de servicio aprovechable, recicladores de oficio, que el decreto nos da el amparo que somos personas vulnerables, sí, y llega un particular a prestar la labor de nosotros, nos va a desplazar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos años de estar laborando, sí, y por lo tanto no tenemos de pronto las herramientas, el músculo económico para competir con un particular, y el particular sí tiene el músculo financiero. Resulta que si se nos pone de par a par, la población recicladora vamos a quedar desplazados. O sea, el decreto no va a ser incluyente, sino excluyente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad económica para competir con una persona de pronto que tenga músculo financiero. Y por eso, por tal razón, de pronto el decreto nos da la transitoriedad, es por eso. Porque nosotros no podemos competir de par a par con la persona que tenga plata, con la persona que tenga dinero. Y es la verdad. O sea, no comparto la idea por eso, porque un particular que tenga cualquier cantidad de dinero, es más, ahorita mismo se está viendo, los hijos de Uribe están metidos en el cuento de reciclaje, ciclo total. ¿Sí? Sí, yo creo que es importante, y es el comentario que hace María José, porque tal vez nosotros estamos un poco en la línea de lo que menciona Francisco. ¿En qué sentido? Claramente de una transitoriedad, por eso se dan 5 años, se habla de población vulnerable, pero la pregunta también rebota si las organizaciones cumplen con las fases, si las organizaciones se fortalecen, si las organizaciones se vinculan en todo el proceso, digamos, social, o sea, el propósito es que dejen de ser población vulnerable, y el propósito es que sean empresarios, y cuando están hablando como empresarios, esa es una de las cosas que el hacedor de política tiene que pensar, y es: la ley no puede generar un monopolio permanente, porque cuando las organizaciones de recicladores, que para allá es donde apuntan, estén fortalecidas, son los que saben del tema, por ley nadie ¿sí me hago entender? Es decir, no es un tema de imposición para que los desplacen, es un tema que finalmente es un mercado. Hay oferta, hay demanda, hay unas condiciones particulares de una población, y eso está establecido en el decreto, pero es transitorio, y eso es importante tenerlo en cuenta para cualquier actividad, y no solo el aprovechamiento. Si uno va a entrar a un negocio, pues hay que competir, ¿sí? No estamos diciendo, y ese es el punto tal vez de Francisco, que sea mañana. El decreto está bien planteado, pero tal vez sí va en la línea de: las organizaciones tienen un tiempo para fortalecerse, puede que se tenga que ampliar, no sé, eso sí, eso habría que estudiarlo, pero en algún momento tienen que competir como empresas. Doctor, mire lo que está pasando. Dense cuenta que el mismo funcionario de la Super esta mañana dijo que había muchas trabas para el RUT, y fuera de las trabas tenemos el caso de aquí de Bucaramanga, y el caso mío de Cartagena,
Yo tengo casi 2 años de estar reportando. O sea, ¿cómo vamos a cumplir los 5 años? Si en la meta que nosotros vamos cumpliendo los paso a paso, de pronto la empresa de aseo no nos cumple a nosotros. Y la superintendencia que tiene que cumplir el rol de vigilancia y control, no sé si no lo hace por negligencia o no sé por qué, pero, o sea, ¿cómo vamos a llegar nosotros en 5 años? Si yo tengo casi 2 años de estar, o sea, para que me estuviesen pagando tarifas y no lo están haciendo. Entonces, ¿será posible que los 5 años son de pronto tiempo retroactivo? O sea, en el caso de nosotros, ¿será que son 5 años suficientes para llegar a la meta? Nosotros estamos haciendo los pasos a paso como las organizaciones recicladoras, como empresas, pero resulta que no nos están cumpliendo por el lado que nos tienen que cumplir, en el caso de la tarifa. Sí, esa es una aclaración importante en términos de lo que decía Federico, de si son 5 años o deberían ser más y desde cuándo empiezan a contar. Otra aclaración importante es que la superintendencia no tiene competencia en vigilar esta relación que ustedes tienen con los prestadores de no aprovechables, y ahí también hay un vacío que hemos encontrado en la normativa, y es de cómo ejercer la presión para que efectivamente se les pague a ustedes el servicio que están prestando. Hacemos otra pregunta, por favor, para los panelistas. Sí, más que una pregunta, una observación, y el señor hizo 2 preguntas, pero se quedó una en el vacío, y lo dice la doctora Patricia. La importante universidad, la UDES, hoy aplica un sistema de vender el material. Entonces ellos hacen un proceso, recogen, y si no se le paga, entonces no le entregan, no fortalece a la organización de recicladores. Entonces nosotros no podemos entrar a ese ámbito de usted, porque si no se lleva la plata, no hay apoyo y fortalecimiento de los recicladores. O sea, es como caso curioso. Entonces, si mañana todas las universidades, los conjuntos, los edificios, para empresarios y los mismos usuarios dicen, es que nosotros seguimos el ejemplo de Patricia, si no nos pagan no entregamos. Entonces, y recordemos que el decreto 596 tiene su mandato del fortalecimiento y entrega sin preventa alguna, sin exigir preventa alguna para entregar los residuos. Entonces, en eso sí creo que es la pregunta, o sea, ¿cómo vamos a enviar un mensaje desde una universidad tan importante de que si no me compran no entrego? Son los académicos. Ese problema para ti. Y yo también quiero, el compañero, lo que está pasando es que aquí, perdonen, es que la competencia que hoy se nos botó encima, la competencia adinerados con músculo financiero, maquinaria, equipo, bodega, infraestructura, vienen a competir desde ya con los 5 años que nos dieron a nosotros para volvernos como empresa. O sea, ¿quién nos regula? Nosotros empezamos hoy de cero con todas las dificultades. Allá el compañero 2 años, nosotros 1 año. Entonces, a ver, perdón, lo que yo quiero decir es que aquí salió un decreto 596 y si empezamos de la primera hoja de arriba, está hablando de los mandatos constitucionales. Respecto a lo que dice el señor, la Universidad de Santander no es que si no nos pagan, porque de verdad eso, por decir pagan, es algo irrisorio, es un incentivo que dan, pero nosotros no ha llegado nunca Coprecer a decirnos, venga, le ofrecemos este servicio y de recolección, denos la oportunidad, jamás, o han hablado conmigo al respecto, tampoco, o sea, no es un condicional para nosotros tener la empresa X o Y de acuerdo al precio, porque esa no es la actividad económica de la universidad. Y no lo vemos como un negocio por eso, porque lo que hacemos es reinvertirlo en incentivos para lograr al final el mismo objeto social y ambiental que ustedes como recicladores de oficio quieren lograr, que es una educación ambiental, ¿sí? La universidad invierte muchísimos recursos en cuanto a sensibilización, no solamente al interior, sino también por fuera, en colegios, en demás poblaciones vulnerables, con las mismas organizaciones y demás. Entonces quería aclararte ese punto. Otra cosa, dijiste que en el decreto 596 sí, ahí se dice que no se debe retribuir, ustedes no deben cobrar eso, pagarnos a las empresas que generamos por eso, pero tampoco dice que es prohibido que nosotros contratemos o tengamos nuestro servicio o nuestro gestor con una empresa privada, ¿sí? Porque cada quien es libre de hacerlo. Y quiero dejar claro que para nosotros es muy importante y es muy valioso lo que el decreto 596 quiere, que es formalizarlos a ustedes y volverlos unos empresarios, ¿sí? Porque ustedes son los que
N número de años han estado allá metidos haciendo una labor, pero sí les quiero decir algo, ustedes eso no lo hacen de gratis, ¿sí? O sea, ahí hay una actividad, hay un beneficio social, hay un beneficio ambiental y hay un súper beneficio económico. Entonces eso no lo podemos nosotros desconocer. No sabemos de dónde viene. Bueno, un momento, sigamos el orden de la señora tenía una pregunta hace rato. La señora. Claro, para que ustedes puedan tener un sustento de vida. Y eso está bien, o sea, para que ustedes puedan Está errada, Milena, está bien. Vamos a ver a las otras personas también, darle la palabra a la señora que quiere aportar. Los recicladores. ¿Quiénes formaron los recicladores? Personas de 70 años. Y súper, o sea, es que no estamos en señora, perdón, oigámosla. Vamos a oír a los demás que pidieron la palabra, por favor. En los zapatos de nosotros. No, y yo y les agradezco de verdad el oficio. Cuando desconocemos las bueno, cosas. Pues, vamos a perdón, no estamos peleando, es que somos santanderianos. Sí, para los que no son de aquí es que somos santanderianos, hablamos así, pero no, o sea, se trata de verdad vamos a abrir la última pregunta que teníamos. Por favor, pregunta y le damos la palabra a los panelistas para poder concluir que ya estamos fuera del tiempo. Muy buenas tardes, mi nombre es Margarita Pérez, soy representante de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos y soy de la Plaza de Mercado Guarino. Quiero preguntar una cosita con relación a los residuos que se generan desde las plazas de mercado, que sabemos que el 70% casi de todas las basuras de residuos orgánicos salen de las plazas de mercado. ¿Qué se está haciendo con estos residuos? También estamos haciendo lo de separar y reciclar, pero como decía la doctora, vemos que los residuos se los llevan en el mismo carro, lo revuelven, entonces se quita la motivación de que la gente separe, por un lado. Lo otro, siendo que esos recursos se pueden aprovechar, ¿qué se está haciendo para que disminuya la tarifa de disposición final que le corresponde a las plazas de mercado con ese residuo orgánico que está generando? Entonces eso quería preguntar para saber quién me puede responder. ¿Qué beneficio? Porque la verdad es que tampoco hay ningún incentivo ni beneficio con esos recursos y para cuando se recicla. Gracias. Gracias. Sí, profesor. Sobre las plazas de mercado, pues la Universidad de Santo Tomás hizo un convenio en 2012-2013 para procesar los residuos de la plaza de mercado de Piedecuesta. Entonces esos residuos se procesaban en la planta que tiene la universidad en el Limonar, y lo que les quiero decir es que no es un proceso complicado. La profesora Isabel Ocasiones, que nos acompaña acá, pues es la persona que diseñó y opera la planta, y el abono que se producía se le regalaba a las personas de los puestos de venta, que muchos eran campesinos, entonces les interesaba. Y ese es un abono certificado. Ese es un abono certificado que además Colombia lo importa a altísimos costos, ¿no? Pero fíjense, esa es otra posibilidad también de negocio interesante. Muchísimas gracias por la participación de todos, a todos los panelistas. Gracias, nos llevamos unos mensajes muy importantes para que mañana podamos, en la mesa en que van a estar todas las organizaciones y todos los actores de la economía hablando, podamos tener otra discusión al respecto. Muchas gracias.